Camila Escalante reporting for Mint Press News. While in Bolivia, I had the opportunity to speak with Gabriel Villalba Perez. Gabriel is an activist and a lawyer. He specializes in geopolitics and communication, and he's the former director of SENAC Bolivia. He provided some great analysis on the situation in the country to date and discusses the targeted political persecution against journalists and those working to expose the truth behind the coup. Here's what he had to say. There are people who protested today outside of the meeting of the Inter-American Commission on Human Rights in the Zona Sur of La Paz. Tell us about that meeting, who was outside protesting, and what kind of role can human rights organizations have in this situation? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha expresado a través de sus canales de comunicación oficiales. Yo reviso mucho el Twitter de la CIDH con relación a lo que te mencionaba al principio de esta entrevista, los dos decretos supremos, el 4078 que prácticamente legaliza la represión social y el 4080 que le da el financiamiento. Se ha pronunciado también en torno a los muertos en la masacre de Sacaba, se ha pronunciado también con los muertos de la masacre de Sencata, se ha pronunciado en contra de las medidas tomadas y asumidas por este gobierno de uso excesivo de la fuerza. Creo que por eso mismo la CIDH ha decidido mandar una comitiva a Bolivia para ver qué está pasando en el marco estrictamente de los derechos humanos, que es fundamental. Creo que hemos pasado de una disputa únicamente de partidos políticos, una disputa de visiones diferentes de la política, a una visión y a un tema de derechos humanos, de violación de derechos humanos por parte del Estado, ¿no? Y la CIDH se encarga exclusivamente de eso, de las violaciones que ejerce un Estado a su población civil, las violaciones a los derechos humanos. La gente que estaba a las afueras del Hotel Casagrande, cercando la comitiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tenía una clara misión. La misión era evitar que las víctimas de las masacres de Sacaba, las víctimas de las masacres de Sencata y sus familiares puedan ir y reunirse con la comitiva de la CIDH y plantear todo lo que han vivido ellos en carne propia, ¿no? Los muertos que han perdido, los familiares que han perdido, en su cuerpo tenían las heridas de estas masacres que te relato. Entonces, nuevamente, se ha construido en Bolivia un sentido común, fascista, respaldado por los medios de comunicación, que blinda, y no solamente blinda, sino justifica el accionar de represión militar y policial hacia los sectores sociales que están actualmente movilizados, cocaleros, gente del Alto. Esa misma gente, enajenada por el bombardeo mediático que todos los días les llega vía radio, vía medios de comunicación, televisivos, vía redes sociales, pues realmente creen que toda esta gente que se moviliza es terrorista, son vándalos, que querían realizar desmanes. Realmente han construido un sentimiento y un imaginario de que estas personas que están movilizadas son los vándalos, los malos, digamos, los que quieren desestabilizar el país, cuando no están pidiendo nada más que sus reivindicaciones sociales e históricas, ¿no? No están pidiendo que no se atropellen más los derechos humanos, que no se mate a más gente, que no estén los militares en las calles como desde el 2003 pasaba. Y toda la gente de la zona sur que estaba acercando el Hotel Casagrande precisamente estaba tratando de evitar que estas víctimas y familiares de las víctimas accedan y se puedan reunir con la gente de la CIDH, ¿no? ¿Para qué? Para seguir legitimando este gobierno de facto, este gobierno que está reprimiendo a la gente, y de cierta forma, nuevamente volvemos al sentido de clase, son pues los que estaban detentando el poder, las clases subalternas que en determinado momento detentaron el poder con el movimiento al socialismo, las clases populares, que estas élites oligárquicas nunca les perdonaron, ¿no? Que dijeron,
No podemos admitir que estas clases que antes eran nuestros jardineros, nuestros empleados, nuestros choferes, ahora estén de diputados, de senadores y además lo estén haciendo bien. Eso creo que les ha molestado siempre y estos últimos acontecimientos han exacerbado ese sentimiento, han sacado esos sentimientos de esos sectores oligárquicos, de esos sectores pudientes, acomodados, que no admitían ese cambio y esa transformación social en Bolivia. Es por eso que creo que estamos viviendo un proceso de también emulación y pues añorar lo pasado, ¿no? Por eso refieren el sentido de república por sobre el Estado plurinacional de Bolivia, el sentido de bandera en contra del sentido de huipala, por ejemplo, ¿no? Creo que existe una añoranza de la república y esa añoranza de la república trae consigo valores radicales, valores religiosos radicales, valores económicos radicales, valores raciales radicales, ¿no? Ese radicalismo se está exacerbando. So, how are things looking as far as elections? Who will be included and who might run as candidate? Bueno, creo que el movimiento al socialismo como tal y la coyuntura política boliviana está sufriendo una mutación. Como lo dijimos en la anterior pregunta, se ha generado en Bolivia una construcción de un nuevo sentido común. Un sentido común que respalda un gobierno de facto, un sentido común amparado por los medios hegemónicos de comunicación que ha llegado a blindar toda una idea de que se estaba peleando contra una dictadura, contra un gobierno de facto, contra un gobierno totalitario. Vaya dictadura contra la que se peleó y vaya democracia a la que se recuperó, que ahora se están haciendo filas para comprar carne de res, carne de pollo, para comprar huevos, filas para los combustibles. Esa es la democracia por la que peleó supuestamente estos nuevos movimientos sociales, urbanos, ¿no? Que creo yo también el movimiento al socialismo no los ha visto venir. En efecto, hay una rearticulación política en Bolivia. Se tienen que incluir a nuevos sectores sociales y dejar de lado a otros. El movimiento al socialismo tiene la tarea fundamental de leer la coyuntura política actual, interpretarla, tener una lectura política cabal y, por ejemplo, abrirse al diálogo, creo que ya lo estaba haciendo, pero siempre con una visión de a qué movimiento se debe, ¿no? Y se debe a los movimientos sociales más populares, a las clases trabajadoras, obreras, campesinas, mineras, fabriles, trabajadores petroleros, que creo yo tienen que reconfigurar la política, reconfigurando la política boliviana, reconfigurar también al actor preponderante de los últimos años que ha sido el movimiento al socialismo. Creo que dos candidatos que me suenan fuertes para el movimiento al socialismo, si estuviera en mis manos decidirlo, sería Andrónico para presidente, Adriana Salvatierra vicepresidenta. ¿Por qué? Porque das la señal de una renovación generacional en el MAS que también se demandaba. Se demandaba desde dentro del movimiento al socialismo, pero también la sociedad en su conjunto demandaba esa renovación generacional. No podía ser que entre un mismo círculo generacional se estuvieran rotando los cargos burocráticos, los cargos de decisiones políticas. ¿Cuándo iban a asumir los jóvenes del movimiento al socialismo estos roles protagónicos en el Estado y en la política nacional? Creo que esa reflexión te deja este proceso también, ¿no? La misma coyuntura te está demandando una amplia participación de nuevos sectores sociales, entre ellos la juventud. Juventud que en esta última elección ha representado el 40% del padrón electoral. Juventud que se ha manifestado también cierta clase de la juventud, y en eso hay que ser enfáticos y categóricos, porque las protestas sociales de hace 30 días en Bolivia, de lo que se ha denominado este golpe cívico-policial, también han tenido una carga racial y una carga de clase. Eso nadie lo dice, ¿no? Los policías y los militares han estado conflictuados psicológicamente porque sus hijos de la Universidad Católica, de las universidades privadas, de la UPB, han estado marchando y han estado bloqueando. Pero los mismos policías y militares actualmente no tienen reparo en disparar y gasificar a sectores campesinos, a sectores populares, a sectores cocaleros. Eso te da una muestra de la dimensión de clase, de diferencia de esas dos protestas sociales, ¿no? Componente de clase que es fundamental. Yo creo que vivimos
actualmente y hemos vivido en esas protestas cívicas, que ahora las llaman pacíficas y demás, que han recuperado la democracia, entre comillas, una suerte de componente muy fuerte de clase.